Ya, ¿me confirman por favor si me escuchan? Sí, se Ahorita escucha. sí se escucha. Oye, bueno, van a disculpar, es que el internet está un desastre, pero bueno, voy a volver a empezar para ser más clara. Estamos con los trastornos del potasio y decía de que es importante recordarles de que el potasio tiene una regulación renal. Su efecto fisiológico más importante es la influencia sobre los mecanismos de activación de los tejidos excitables. Y los síntomas de los trastornos del potasio se dan más que todo por los cambios de la contractibilidad muscular, ya sea esquelética o del músculo liso. Entonces, vamos a hablar de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es un trastorno que pone en peligro la vida generando complicaciones en el corazón, mientras que la hipopotasemia puede ser un poco más tolerable. La hiperpotasemia, por lo que daña más al corazón, se tiene que tratar como una urgencia médica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo hablamos de una hiperpotasemia? Cuando los valores del potasio son mayores a 5,5 miliequivalentes por litro. En general, hay varios factores contribuyentes para la hiperpotasemia, como por ejemplo el aumento del consumo del potasio o al aumento de los fármacos que predisponen a una hiperpotasemia o que comprometen a una excreción renal de potasio. También puede detectarse hiperpotasemia en pacientes que tienen acidosis metabólica. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer cuando el potasio tiene, cuando los niveles de potasio llegan a 6,5 miliequivalentes por litro. Y también la hiperpotasemia la podemos clasificar en leve cuando es de 5,5 a 6 miliequivalentes por litro, en moderada cuando es de 6,1 a 7 miliequivalentes litro y en grave cuando es mayor a 7 miliequivalentes por litro. Las situaciones para una hiperpotasemia grave pueden ser alteración en la excreción del potasio por el riñón, insuficiencia renal avanzada, insuficiencia renal moderada sumada a la acción de fármacos. La hiperpotasemia tiene tres principales causas, que son la pseudohiperpotasemia, la hiperpotasemia por redistribución y la retención verdadera de potasio. Voy a tratar de describir cada una de ellas. La pseudohiperpotasemia se debe con mayor frecuencia a una hemólisis de los glóbulos rojos en una muestra de sangre o por la aplicación de mucha fuerza cuando hacemos un torniquete o cuando apretamos el puño de forma excesiva al extraer una muestra de sangre. La trombosis y la leucocitosis también pueden ser una causa de hiperpotasemia, de una causa de la pseudohiperpotasemia. Otra causa de la hiperpotasemia es la hiperpotasemia por redistribución. Sabemos que los riñones normalmente excretan las cargas de potasio. Entonces, esta hiperpotasemia suele indicar una reducción de la excreción renal del potasio. Otros factores pueden contribuir a esta hiperpotasemia por redistribución, como sea el consumo excesivo del potasio o una infusión rápida en la vena de cloruro de potasio. Y la retención verdadera de potasio, que es otra de las causas, eh, la hiperpotasemia provocada por un contenido excesivo de potasio es más frecuente en estados oligúricos y en los individuos con radiomiólisis, quemaduras, hemorragias digestivas e insuficiencias suprarrenales. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser desde cardíacas, neuromusculares, renales, gastrointestinales y metabólicas. Las cardíacas vienen, como vemos en la pantalla, vienen en orden. Empiezan con ondas T elevadas y picudas. Esto es claro en el electrocardiograma que podemos evidenciarlo. También hay un alargamiento del intervalo PR y QRS, un aplanamiento de la onda P y bradicardia, una onda bifásica con unión de QRS ancho y onda P, y finalmente se puede evidenciar en el electrocardiograma la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Los síntomas neuromusculares vienen siendo desde debilidad muscular, parestesias y disartrias y parálisis ascendente flácida. Las renales pueden ser de reducción de la excreción renal de amonio y una natriuresis aumentada. De los gastrointestinales pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal e hilo paralítico. Las metabólicas son de acidosis metabólica, elevación de la insulina y el glucagón.
Siguiente. Bueno, el diagnóstico para la hiperpotasemia tenemos que empezar por una revisión del consumo de fármacos, como ya lo nombré antes, que puede ser una causa de hiperpotasemia. Tenemos que hacer una evaluación de la función renal, se debe hacer una medición de la potasemia y, como dijimos, se debe pedir un electrocardiograma porque ahí se evidencia más los peligros que hay en la hiperpotasemia. La hiperpotasemia se identifica una medición de control de concentración sérica de electrolitos y se tiene que sospechar en pacientes con cambios en el electrocardiograma, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y pacientes que usan diuréticos. Y la pseudohiperpotasemia se debe sospechar en pacientes sin factores de riesgo y pacientes sin cambios en el electrocardiograma. El laboratorio puede evidenciarnos hemólisis, entonces hay que repetir la prueba. Siguiente. Bueno, vemos en cambios en el electrocardiograma cuando tenemos una medición de potasio mayor a 5,5 miliequivalentes litros. Si se fijan en la pantalla, en los cuadros de abajo se evidencia un cuadro de hiperpotasemia en el electrocardiograma y se puede observar en primera instancia una reducción de la velocidad de conducción caracterizada por una prolongación del intervalo PR y un acortamiento del intervalo QT. Se pueden ver las ondas T picudas, simétricas, y cuando la concentración del potasio aumenta a niveles mayores de 6,5 miliequivalentes por litro, causan un mayor enlentecimiento de la velocidad de conducción y ensanchan el complejo QRS. También desaparece la onda T y hay arritmias ventriculares, nodales y de escape. Bueno, siguiente. El tratamiento de la hiperpotasemia, primero tenemos que tratar la causa, como dije, son tres, entonces cualquiera de estas causas que nosotros evidenciamos, primero se tienen que tratar eso para después tratar la hiperpotasemia. Cuando tenemos una hiperpotasemia leve, debemos quitar el potasio de la dieta, se debe administrar resinas de intercambio iónico vía oral, se debe administrar también furosemida de 40 a 60 miligramos solo cuando hay una sobrecarga de volumen. En una hiperpotasemia moderada, se debe administrar 10 unidades internacionales de insulina rápida en 500 miligramos de sodio glucosado al 10%. En 30 minutos se debe pasar esta solución. Se debe también administrar de 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato sódico, también en 30 minutos, o 10 a 20 miligramos de salbutamol nebulizado. En la hiperpotasemia grave, debemos tratarla con gluconato cálcico al 10% durante 10 minutos y tenemos que repetir esto si es que vimos que el electrocardiograma sigue evidenciando una hiperpotasemia grave. Se debe empezar con diálisis cuando, además de hiperpotasemia, tenemos oligonuria o no hay respuesta a los tratamientos que vimos anteriormente, o cuando notamos una insuficiencia renal avanzada. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de los trastornos del potasio, que son dos, perdón, del calcio, que son dos también, que son la hipocalcemia y la hipercalcemia. Pero antes de esto, creo que es importante también recordar que el calcio tiene un papel fundamental en la excitabilidad neuromuscular, la estabilización de las membranas celulares, la coagulación, respuesta inmune, entre otros. La mayor parte del calcio se encuentra en el organismo, en un 98% en los huesos y un 2% en el suero. Cuando medimos los niveles de calcio, debemos no solo ver el calcio sérico, también tenemos que ver el calcio iónico, porque este puede variar de forma independiente al calcio total. Y cuando nos fijamos en el calcio iónico, tenemos que ver la concentración de las proteínas plasmáticas, más que todo de la albúmina, porque esta viene muy relacionada con lo que es bueno, el calcio viene unido a la albúmina, y en una situación de hipoalbuminemia existirá una disminución de la calcemia, que es el calcio sérico total.
pero como el calcio iónico es normal, no van a producirse síntomas. Por eso es importante evidenciar estas cosas o notar estas cosas. Y también se debe ver las variaciones del pH. En una acidosis disminuye la fijación del calcio iónico a las proteínas y aumenta su proporción. Y en una alcalosis aumenta la fijación del calcio iónico a las proteínas, disminuye la proporción libre del calcio circulante y puede aparecer tetania, que es una manifestación grave de la hipocalcemia. También tenemos que recordar el metabolismo del calcio, que está regulado por la hormona paratiroidea, que aumenta la reabsorción del calcio y potencia el movimiento del calcio fuera de los huesos, o sea, hablamos de la resorción ósea. Eh, la hormona paratiroidea produce hipercalcemia y fosfatemia cuando se ve alterada. También el calcio está regulado por la vitamina D y por la calcitonina. Entonces, podemos hablar de una hipocalcemia cuando la concentración de calcio total es menor a 8,8 miligramos por decilitro o cuando la concentración del calcio iónico es de 4,7 miligramos por decilitro. La hipocalcemia también tiene diversas causas como el hipoparatiroidismo, pseudoparatiroidismo que puede ser de tipo 1A, 1B o de tipo 2. También depende o es causa de la deficiencia y dependencia de la vitamina D y de la enfermedad renal. Siguiente. Perdón, voy a eh, describir algunas de estas causas como ser el hipoparatiroidismo, que se caracteriza por una hipocalcemia e hiperfosfatemia, y causa la tetania crónica. Siempre es secundario a una deficiencia de la hormona paratiroidea, ya sea por trastornos inmunitarios o por una cirugía donde se haya extirpado esta hormona, o una lesión de las glándulas paratiroides durante una tiroidectomía. El pseudohiperparatiroidismo, que es una de las causas de esta hipocalcemia, es un grupo inusual de trastornos que no se caracterizan por las deficiencias hormonales, sino por una resistencia de ciertos órganos blancos a la hormona paratiroidea. Eh, Como otra causa de la hipocalcemia teníamos la deficiencia y dependencia de la vitamina D. Esta puede ser secundaria a una ingesta dietética inadecuada o una reducción de la absorción por una enfermedad hepatobiliar o por una mala absorción intestinal. Este trastorno eh, lleva a una disminución de la del calcitriol, que es el calcio activo dentro del cuerpo. También otra de las causas de hipocalcemia tenemos la enfermedad renal, que incluye la acidosis tubular proximal adquirida secundaria a nefrotoxinas. Y ahora sí vamos con los síntomas. Bueno, los síntomas también se dan a distintos niveles, como puede ser el cardíaco, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central y a nivel muscular. Algunas veces la hipocalcemia suele ser asintomática. Y cuando hay manifestaciones, las manifestaciones neurológicas son las más importantes que tenemos que ver en este trastorno. Los calambres musculares que comprometen la espalda y las piernas son frecuentes. La hipocalcemia insidiosa puede ocasionar encefalopatías leves generalizadas y esta se debe sospechar en pacientes con demencia, depresión o psicosis de causas desconocidas. En ocasiones puede causar también edema de papilas. Eh, la, la hipocalcemia grave con calcio sérico menor de 7 miligramos por decilitro puede causar hiperreflexia, tétanos, laringoespasmos o convulsiones generalizadas. Típicamente, el tétano se produce como resultado de una hipocalcemia grave, pero también puede deberse a la disminución de la fracción ionizada del calcio sérico sin hipocalcemia significativa, como se observa en la alcalosis grave. Eh, la tetania puede manifestarse clínicamente con síntomas espontáneos o puede permanecer latente y requerir de provocación para manifestarse. Eh,
Cuando hay una tetania, lo que tenemos que tratar de identificar son los signos de buscar cuando creemos que estamos frente a una hipocalcemia. El signo de Chebyshev sabemos que es una fasciculación involuntaria de los músculos faciales, que es desencadenada por un golpe suave sobre el nervio facial. Este signo está presente en menos del 10% de las personas sanas y en la mayoría de los individuos con hipocalcemia aguda. Y el signo de Trousseau es la aparición de un espasmo del carpo tras reducir la irrigación sanguínea de la mano con un torniquete o con el manguito, cuando insuflamos el manguito del tensiómetro. El signo de Trousseau también se observa en la alcalosis, en la hipomagnesemia, en la hipopotasemia y la hiperpotasemia. Y también se presenta a veces en un 6% de pacientes que no tienen trastornos electrolíticos. Entre los síntomas del sistema cardiovascular podemos evidenciar hipotensión arterial, bradicardia, y en el electrocardiograma podemos ver una prolongación del intervalo QT y puede llevar también a un paro cardíaco. Siguiente. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico se tiene que hacer en función de la sospecha etiológica y debemos pedir una gasometría, debemos pedir una medición del fósforo, del magnesio, de la creatina, de la amilasa, debemos pedir laboratorios para ver los niveles o cómo está la hormona paratiroidea y la vitamina D. Las pruebas complementarias que podemos pedir para evidenciar una hipocalcemia pueden ser la glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, proteínas totales, hemogramas, radiografías de tórax y electrocardiogramas. Como podemos ver en la pantalla, cuando tenemos una hipocalcemia menor de 8 miligramos por decilitro, puede ser por distintas causas. Por ejemplo, cuando tenemos una albúmina baja, lo que tenemos que hacer es solicitar un calcio corregido. Cuando sacamos una medición de la hormona paratiroidea, la cual nos puede dar o niveles elevados o niveles bajos, eh, tenemos que saber que los niveles elevados de la hormona paratiroidea pueden ser por pseudohipoparatiroidismo, hipomagnesemia, insuficiencia renal, y los niveles bajos pueden ser por un hipoparatiroidismo secundario. Hay algunos fármacos que causan hipocalcemia, como ser la furosemida, teofilina, ketoconazol o antagonistas de calcio. Y otras causas de la hipocalcemia puede ser la hiperpotasemia, sepsis, pancreatitis, rabdomiólisis, metástasis, osteoblásticas, quemaduras y transfusiones sanguíneas. Siguiente. Bueno, el objetivo del tratamiento siempre va a ser alcanzar un calcio corregido mayor a 8 miligramos por decilitro. Si hay una acidosis metabólica, primero debemos corregir el calcio y después corregir el pH. Si hay alteraciones del magnesio, primero se corrige el magnesio. Se debe sospechar de una hipomagnesemia ante una hipocalcemia no corregida tras 24 horas del tratamiento correcto. No debemos administrar calcio y bicarbonato juntos porque precipitan y no debemos administrar calcio y fosfato juntos porque precipitan. Siguiente. Bueno, este es el tratamiento de la hipocalcemia, que también se puede clasificar o dividir en la hipocalcemia asintomática aguda grave con QT prolongado, y los tratamientos van a ser distintos. En esta hipocalcemia sintomática aguda grave con QT prolongado, con unos valores de calcio menores a 7.5 miligramos por decilitro, se debe considerar como emergencia y se debe tratar como tal. Debemos tratarlo con gluconato cálcico al 10% o cloruro cálcico al 10%. Cuando estamos frente a una hipocalcemia leve con niveles de 7.5 a 8 gramos por decilitro, debemos administrar carbonato cálcico vía oral a dosis de 1 gramo cada 8 horas. Y si no mejora la clínica, pasamos al calcio intravenoso. Si el calcio es menor a 8,5 miligramos por decilitro y hay una hipercalciuria, debemos restringir sodio en la dieta y dar tiacida.
El tratamiento coadyuvante para este trastorno depende de las causas. Por ejemplo, si la causa de la hipocalcemia es un hipoparatiroidismo, el tratamiento indicado es el calcitriol por vía oral a 0,25 microgramos cada 12 horas. Esto aumenta la absorción intestinal del calcio. Y si la causa de esta hipocalcemia es un déficit de la vitamina D, se debe administrar colecalciferol vía oral 400 unidades internacionales cada 12 horas. Siguiente. Siguiente, por favor. No aparece, ¿no es? No, no se ve. Ay, es que siempre se cuelga. ¿Pero me Y ahí escuchan? estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, es ahí. Bueno, ya siguiendo con la exposición, vamos a hablar del otro trastorno del calcio, que es la hipercalcemia. Hablamos de una hipercalcemia cuando la concentración sérica del calcio total es mayor a 10,5 miligramos por decilitro, o cuando la concentración del calcio iónico es mayor a 5,6 miligramos por decilitro. La hipercalcemia suele ser secundaria a la resorción ósea excesiva. Este también tiene distintas causas, como el hiperparatiroidismo primario, que es un trastorno generalizado a la secreción excesiva de la hormona paratiroidea por una o varias glándulas paratiroides. Es probable que sea la causa más frecuente de la hipercalcemia, en particular en pacientes que no están internados. La incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. Hay formas familiares y esporádicas. La hormona paratiroidea aumenta el calcio sérico al incrementar la absorción renal e intestinal del calcio. Otra de las causas de la hipercalcemia puede ser la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que se transmite en forma autosómica dominante. La mayoría de los casos se debe a una mutación inactivadora del gen receptor sensor del calcio, que requiere concentraciones séricas de calcio más altas para inhibir la secreción de la hormona paratiroidea. En el hiperparatiroidismo secundario, perdón, me olvidé de mencionar que el hiperparatiroidismo puede ser primario, que ya lo describí, puede ser secundario o puede ser terciario. Entonces, en el hiperparatiroidismo secundario aparece con mayor frecuencia en la nefropatía crónica, cuando la disminución de la síntesis de vitamina D activa en los riñones y otros factores producen una hipocalcemia y estimulan la secreción de la hormona paratiroidea en forma crónica. Otra de las causas puede ser el cáncer, en general en pacientes internados. Aunque existen varios mecanismos, la hipercalcemia suele ser, como ya dije, resultado de la resorción ósea. El cáncer puede ser de dos tipos, o se puede encontrar en estos dos, que son la hipercalcemia osteolítica y la hipercalcemia humoral asociada con el cáncer. Otra de las causas puede ser la intoxicación por vitamina D, que es secundaria a concentraciones elevadas de calcitriol. Eh, Otra de las causas pueden ser las enfermedades granulomatosas como la sarcoidiosis, la tuberculosis, lepra, histoplasmosis y coccidiomicosis. Estas producen hipercalcemia e hipercalciuria. También tenemos la hipercalcemia idiopática de la lactancia, o el síndrome de Williams, que es un trastorno esporádico muy infrecuente que se caracteriza por rasgos faciales en el bebé dismórficos, tienen trastornos cardiovasculares, hipertensión renovascular e hipercalcemia. La hormona paratiroidea y los niveles, el metabolismo de la vitamina D en estos casos pueden ser normal, pero la respuesta a la calcitonina puede ser anormal. Y también otras de las causas pueden ser síndromes de lácteos y alcalinos. Cuando se ingieren cantidades excesivas de calcio y alcalinos en tratamientos con
o en autotratamientos más que todo de antiácidos de carbonato calcio para las dispepsias o para prevenir la osteoporosis, lo que provoca es una hipercalcemia, una alcalosis metabólica y una insuficiencia renal. Siguiente. Bueno, los síntomas. En la hipercalcemia tenemos síntomas generales como la polidipsia, anorexia, fatiga muscular, astenia, falta de concentración y confusión mental. Y también tenemos síntomas cardiovasculares como la hipertensión arterial, bradicardia, bloqueos de rama. En el electrocardiograma podemos evidenciar una prolongación del intervalo PR, un ensanchamiento del QRS, un aplanamiento de la onda T, un acortamiento del intervalo QT. Y en los síntomas digestivos podemos tener náuseas, vómitos, estreñimiento. Y los síntomas renales varían desde la poliuria por alteración de la reabsorción de agua y electrolitos en el túbulo. Tenemos la hipercalcemia grave. Podemos considerar una hipercalcemia grave cuando las cifras del calcio van mayores a 13 miligramos por decilitro, y esto se favorece con la presencia de deshidratación. Podemos presentar en la hipercalcemia grave síntomas o signos como estupor, coma, insuficiencia cardíaca, renal, y puede llevar a un paro cardíaco. Bien. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico, como vemos en la pantalla, podemos pedir pruebas complementarias como glucosa, urea, creatinina, podemos pedir una gasometría, proteínas totales, un hemograma, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. En función de la sospecha etiológica, también gasometría, calciuria de 24 horas y una medición de la hormona paratiroidea. La hipercalcemia, cuando es de origen neoplásico, tenemos síndromes constitucionales, y estos son frecuentes en las crisis de hipercalcemia grave, o cuando es por causa de un hiperparatiroidismo primario, lo asociamos más a mujeres entre la tercera y la quinta década de vida. Tienen pocos síntomas, pero podemos evidenciar hipofosfatemia, aumento de la hormona paratiroidea, cálculos renales y acidosis metabólica hiperclorémica. Siguiente. Bueno, el tratamiento. El tratamiento también se divide cuando tenemos una hipercalcemia leve, moderada y grave. En la hipercalcemia leve tenemos que tratar la enfermedad de base y evitar factores hipercalcemiantes. En la hipercalcemia moderada se tiene que dar el suero salino, el suero salino fisiológico de 2.500 a 6.000 mililitros al día con suplementos de cloruro potásico y valorar el magnesio. También tenemos que administrar furosemida según la diuresis y función renal. En la hipercalcemia grave debemos añadir las medidas anteriores y debemos monitorizar los signos vitales, la presión venosa central y la diuresis. También otros tratamientos para la hipercalcemia pueden ser los bifosfonatos, que son inhibidores de la resorción ósea, y su principal indicación es en la hipercalcemia secundaria aneoplasia. Su inicio de acción de este es un poco tardío, puede empezar su acción hasta 48 horas después de administrado, pero tiene un efecto muy duradero. En los bifosfonatos podemos encontrar el pamidronato. La calcitonina también se puede dar como tratamiento, que es un inhibidor de la resorción ósea. Su principal indicación es la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo. Se pueden dar glucocorticoides y hemodiálisis. Y se puede iniciar una hemodiálisis. Siguiente. Bueno, este caso clínico lo sacamos más que todo para ver lo importante, o para saber que podemos encontrarnos con muchos trastornos hidroelectrolíticos en nuestro internado, que estamos próximos a empezar. Y esta es una paciente, una niña de 9 años de edad con politraumatismo y traumatismo encefálico cráneoencefálico grave, que es intervenida quirúrgicamente el día 14 de su ingreso. Entre estos días, desde el primer día de ingreso hasta el día 14, la niña presentó diversos signos, como por ejemplo poliurias, hiponatremia, descenso de la osmolaridad plasmática, hipernatriuria, aumento de la osmolaridad urinaria,
Y este cuadro era compatible con un síndrome piedestal cerebral, que lo voy a explicar más adelante. Y bueno, voy a tratar de hacerlo más rápido porque estamos acabando el tiempo. Eh, a esta niña se le administra suero salino hipertónico para tratar de corregir este síndrome. Y debido a la no resolución del cuadro, también se le administra fluorocortisona. El día 10º de ingreso presenta poliuria, hipernatremia, disminución de la natriuria, disminución de la osmolaridad urinaria. Ante sospecha de una diabetes insípida central, se pautó darle desmopresina y se corrige el trastorno. El día 11 de ingreso presentó poliuria, hiponatremia, descenso de la osmolaridad, hipernatriuria, aumento de la osmolaridad urinaria y se pauta una perfusión de suero salino hipertónico y fluocortisona con resolución posterior. El día 15 presenta una disminución de la diuresis, una normalización de la natremia, una disminución de la osmolaridad plasmática, y ante la sospecha de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, se suspende la fluorocortisona y se restringe el aporte de líquidos y este cuadro se resuelve en 24 horas. Entonces, el síndrome piedestal cerebral se caracteriza por una pérdida excesiva de sodio por parte del riñón que da lugar a una hiponatremia. Y podemos decir que las alteraciones hidroelectrolíticas son frecuentes tras un daño neurológico agudo y se debe realizar un adecuado diagnóstico, puesto que tratamientos difieren en cada trastorno o en cada paciente. Y un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido reducen las complicaciones y las secuelas que pueden dejar estos traumatismos. Eso es toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, perfecto. Buenas noches, niños. Momentos como este he esperado y hace que valga la pena ser docente. Me encantó. Muchas felicidades. De verdad, fue un recordatorio muy lindo que he tenido de ustedes. Felicidades, Bruno, Flavia, Carmen, Neva. Me encantó. Muchas felicidades. Realmente lo han hecho muy sintético, lo han hecho muy práctico. Les puedo repetir que momentos como este me hacen sentir muy orgulloso de ustedes, del nivel que tienen, de la capacidad que tienen de aplicar, reflejar y motivar a sus compañeros. Muchas felicidades. De verdad, un tema complejo, pero bonito, ¿no? Bonito, interesante. Yo sé que ahora de aquí en adelante, al menos los expositores no se van a olvidar nunca más lo que es el medio interno. Eso va a reflejar en sus compañeros, en la biblioteca virtual que tenemos. La verdad es que muy pocas aportaciones se han dado cuenta que el medio interno es fundamental desde el punto de vista gastrocrítico, desde el punto de vista cardíaco, elementos importantes, cómo es la distribución, cuáles son los elementos principales de lo que va a ser sobre todo lo que van a ser los disturbios hidroelectrolíticos. Me parece excelente, me ha parecido muy buena. La verdad que esta vez me voy tranquilo y satisfecho con todo lo que han hablado. Y me alegra muchísimo y ojalá que se siga repitiendo como estas actuaciones. Y muy entendible. La verdad que me ha dado hasta deseo de replicar esta charla en otros niveles y esperemos hacerlo. Me parece muy bien la presentación de todos ustedes y que las expectativas y los sueños de ustedes tienen que ser tan altas como las estrellas. Las estrellas se alcanzan como también los éxitos y ustedes ya van teniendo en sus manos las herramientas necesarias para seguir un futuro adecuado, un futuro mejor, no como el mío, no como el de sus docentes, sino mucho más. ¿Está bien? No creo que haya aportes. Me quedé muy satisfecho. La verdad, me voy muy feliz esta noche a dormir con un disturbio hidroelectrolítico mental que ojalá se solucione y mejore todos los días en relación a lo que vamos viviendo y vayan viendo algunos temas importantes como la solución de Ringer, lactato, normal y fisiológico, cuando tengo que hacer la combinación de ambas. ¿Está bien? Lo único que quisiera añadir sería que el hematocrito y la hemoglobina son elementos muy importantes para determinar la deshidratación que puede existir en un paciente, los grados de hipovolemia y como también de anemia. ¿Está bien? Y el ionograma.
que voy a comenzar a mandarles algunos ejemplos para que podamos hacer alguna práctica. ¿Listo? Felicidades, niños. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Dios los bendiga Gracias, a todos ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora. Hasta noches. luego. Doctor. Buenas noches, doctor.